de 0,3 a 0,5, ¿no? Sale 36,8 y en la rectal sale 37,1. Está dentro del rango 30,2, ¿no? O sea, está aceptable. Pero si la diferencial era más de 0,5 o 1, o sea, 37 y el otro 38 o 37 o 37,6, digamos, ¿no? Más de 0,5, se considera como parte del diagnóstico positivo de una posible apendicitis. ¿Por qué? Porque se supone que la apendicitis afecta la parte baja de la parte abdominal y genera mayor temperatura y calor. Y buscando la diferencial, había mayor temperatura. Entonces, ese era un diagnóstico. Antes, pregunten a los maestros en cirugía cuando roten. ¿Apendicitis diagnosticada con termómetro? Sí, era parte del diagnóstico, ¿no? Pero actualmente no se hace eso. Ahora, a dolor abdominal, signo de Murphy, perdón, signo de McBurney y y actualmente piden ya ecografía, ¿no? Como para corroborar las lesiones a nivel apendicular. Pero bueno, el detalle es la temperatura superficial, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la piel, tejido celular subcutáneo, y a veces un poco la masa muscular, ¿no? Eso sí varía considerablemente con respecto a la temperatura ambiental, ¿no? ¿Ya? Esa sí es variable, ¿no? Por eso es que unos tienen las manos frías, ¿no? Entonces, eso no es una cosa, por eso la temperatura superficial y otra cosa es la temperatura central. Ah, ¿Qué concepto de temperatura corporal vamos a analizar? Básicamente, esta temperatura que es corporal es una suma ponderada de las temperaturas centrales y superficiales, ¿no? Que es como lo mencionan, la temperatura central, la parte de la piel. Entonces, es como que, ¿cuál es la temperatura de mi cuerpo en realidad, ¿no? A eso le llaman temperatura corporal. Puede ser ambiente neutral con 28 grados centígrados, puede ser un ambiente frío o un ambiente caluroso, y en función a eso sacamos un cálculo de cuál es la temperatura corporal. Porque ustedes recordarán que cuando estamos expuestos al frío, los vasos sanguíneos, o sea, superficiales, se van a hacer vasoconstricción con el propósito de que toda la sangre ya no esté a nivel superficial, sino a nivel de tronco, ¿no? O sea, a nivel de los grandes vasos. Y de esa manera aumentar la temperatura corporal. Pero si es un caluroso, más bien ahí se produce una vasodilatación cutánea con el propósito de que libere calor, ¿no? Que libere calor. Y ahí genera como un vapor, ¿no? El cuerpo comienza a generar como un vapor que ayuda a liberar calor, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante los mecanismos reguladores, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son los rangos de temperaturas que el cuerpo humano normalmente podría mm, manejar, ¿no? Por ejemplo, los que hacen ejercicio intenso, si bien esta es mi temperatura central, siempre va a ser 37, o sea, esa es mi temperatura central, pero mi cuerpo, en forma superficial, puede generar temperaturas muy altas, muy calientes, ¿no? Y eso se ve mucho en las personas que hacen ejercicio muy intenso, ¿no? La temperatura puede elevarse muy alto, pero no causa daño. Cuando nosotros estamos de día, nuestra temperatura oscila entre 37 más menos 5, ¿no? Pero más menos 0,5. Entonces puedo tener 36,5 hasta 37,5, pero se considera todavía dentro de lo normal. En el sueño, como una vez conversamos, tu temperatura baja, menos de 36. Y cuando tú te expones al frío, mm, también puedes tener valores bastante bajos o a veces puede tratar de mantener la temperatura, ¿no? La parte superficial. Entonces vamos a darnos cuenta de que el cuerpo se va adaptando. Miren acá dentro de la temperatura en la parte del sueño, ya, importante entenderlo, ¿no? Y observen aquí, ¿no? ¿Cuál es la producción de calor en el organismo, ¿no? ¿Cómo es que el cuerpo produce? ¿Cómo es el calor a nivel del cerebro, a nivel visceral, a nivel muscular o cualquier otro tejido? Y si se van a percatar, en el momento del ejercicio, el músculo produce mucha calor.
Tal es la cantidad de calor que produce el músculo que puede generar a nivel periférico temperaturas que llegan hasta 39 grados centígrados, ¿no? Otras literaturas dicen 40, extremadamente caliente, pero no está afectada la temperatura central. ¿Me dejo entender? Esa se mantiene constante. El cerebro en reposo, como pueden ver, mm, mantiene calor, ¿no? Pero en la actividad de ejercicio suele disminuir un poco la parte de calor, igual las vísceras, porque básicamente lo importante es de que en reposo mantengan calor, ¿no? ¿Cómo es de que se transfiere el calor? Hay tres mecanismos muy importantes. Uno es conducción, el segundo es convección y el otro es intercambio por contracorriente. Y es interesante cómo se va a modificar un poco la parte del calor. Conducción está, creo, fácil de entender, ¿no? Cuando el calor por gradiente entre moléculas de áreas de mayor a menor concentración de calor se transfiere directamente energía calorífica entre moléculas adyacentes, ¿no? O sea, un lugar frío va a transmitir, o un lugar caliente transmite el calor a otra unidad de menor intensidad, ¿no? En función a gradiente. Y eso se llama conducción. Convección, básicamente, es la transferencia de calor a través de la circulación sanguínea. Es decir, si yo logro mantener mi cuerpo adecuadamente, toda esa sangre va a mantener la temperatura, ya que mis 5 litros de sangre están distribuyéndose por minuto y movilizándose. Y gracias a este método o esta forma de mantenimiento de calor que se llama convección, y creo que es el más importante porque el hecho de que la sangre llegue a todos los rincones de mi cuerpo que me da la garantía de que va a mantener una temperatura adecuada, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante este tipo de mecanismo y no tratando de que la temperatura sea un estándar en todo el organismo, ¿no? El otro es el intercambio por contracorriente. Autores, ¿y eso qué será? Me preguntarán. Tiene que ver con la arteria y la vena, ¿no? La arteria, siempre, no sé si han escuchado ustedes el paquete um, arterio venoso. ¿Qué significa? Que donde hay una arteria hay una vena, ¿no? Y también hay un nervio, muchas veces es el paquete. Entonces, sucede, doctores, que la arteria va al lado de una vena. Esta vena es genial porque toda la calor que viene por la arteria se transmite hacia la vena, ¿no? Entonces, el sistema sofisticado donde la sangre arterial cede calor a la sangre venosa que fluye en dirección opuesta, ¿sí? Que fluye en dirección opuesta. De esa manera conservo la calor, o sea, hago de que mi arteria mantenga la temperatura en mis venas, ¿no? Entonces, a eso llamamos intercambio de contracorriente, ¿ya? Intercambio de contracorriente. El flujo sanguíneo de la piel también se va a modificar, ¿no? Por tal motivo se considera la piel como un órgano termorregulador, ¿ya? Y esta básicamente se controla principal por necesidades térmicas del organismo, no por la parte nutricional, ¿no? Entonces, miren, capacidad de variación 100 veces más, ¿no? El flujo sanguíneo cutáneo puede multiplicarse por 100 al pasar por un ambiente frío a uno caliente. Y eso porque, básicamente, para poder bajar la temperatura. Y la pérdida de calor por la cabeza. Eso, no sé si ustedes han visto que los que viven en lugares de mucho frío se cubren la cabeza, ¿no? Y eso tiene una explicación científica. Dice que cuando estamos a -4 grados centígrados, la cabeza pierde aproximadamente la mitad del calor producido por el organismo en reposo. Así es que es importante que si van a ir a zonas de mucho extremo frío y no quieren perder calor, cúbranse la cabeza, ¿no? Como esquimales. Y esto es lo que les mencionaba, el intercambio de calor por contracorriente, que básicamente, como les decía, la arteria desciende y la vena retorna, pero como es un solo paquete, le transmite calor, ¿no? Las venas superficiales
vasoconstriñe cuando hace frío, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Cómo es este mecanismo de contracorriente? ¿Cómo se va a modificar ante el frío y cómo se modifica ante el calor, ¿no? Entonces, ante el frío, por ejemplo, las venas superficiales se hacen vasoconstricción y el retorno sanguíneo se realiza por las venas profundas. Ratitos, aquí sí que si hace frío, mi objetivo no es perder calor, es mantenerlo. ¿Listo? Entonces las venas superficiales como que se cierran y hace que toda la sangre venosa pase por las profundas. Ah, eso es bueno, ¿no? O sea, para que podamos mantener calor, ¿no? La sangre arterial comienza a enfriarse en su recorrido para los brazos, mientras que la sangre venosa se calienta, ¿no? Puede llegar a 78 grados centígrados, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el ambiente es cálido? En este caso, un poquito de, no caliente, sino cálido. Ah, ahí sí, necesito bajar un poco la temperatura, si es que por se necesita, y por tanto la sangre se desvía hacia el plexo venoso superficial, o sea, o lo opuesto cuando hacía frío, evitando el mecanismo de contracorriente, porque el objetivo es perder calor, ¿no? Entonces, para evitar el mecanismo de contracorriente, voy a procurar más bien mm, que las venas superficiales se hagan vasoconstricción, que se dilaten y de esa manera la sangre venosa profunda sale a la superficie. Ya no está al lado o acompañado con la parte vascular arterial, lo que es la parte arterial. Entonces, de esa manera podemos disipar un poco el calor, ¿no? Eh, ¿Cómo intercambiamos calor con el ambiente? Puede ser por radiación, por conducción, por convección y por evaporización, ¿ya? También el vapor permite eliminar calor, ¿no? Hay un balance térmico del organismo, esto lo ven mucho en tres guerras, donde dice que la tasa metabólica más la radiación, más la convección, más la conducción, menos la evaporación, va a generar por lo menos un cierto equilibrio, ¿no? Varones y mujeres también tienen características muy peculiares al momento de mantener la temperatura. Por ejemplo, miren, las mujeres entre 27 y 32 grados centígrados mantienen balance térmico solo modificando el flujo cutáneo, ¿no? Nada más, modifican su flujo cutáneo y regulan mejor la temperatura. Las mujeres almacenan más temperatura. Y recuerden qué es lo que más almacena temperatura, la grasa. Y la dama tiene más grasa que el varón. Por este motivo, su capacidad de retener calor es mayor. Tiene mayor control del flujo sanguíneo periférico, capacidad de reducir la tasa metabólica basal en reposo y menor pérdida de calor por conductividad en ambientes fríos, ¿no? Entonces, esas es más o menos las fortalezas, las ventajas que tiene la fisiología femenina para la regulación de temperatura. Los varones, comienzan a hacer un mecanismo que se llama tiritar, ¿no? Porque hoy estás temblando de frío, ¿no? La clásica. Entonces comienzan a tiritar por debajo de 28 grados centígrados, ¿no? Comienzan a sudar por encima de 31. Entonces, otro es la sudación más temprana y progresiva, menor aislamiento térmico natural y piel más caliente en ambientes fríos, ¿no? Esas son sus características básicamente en los varones. Ahora, hay un cálculo del contenido de calor, o sea, qué tanto almacenas tu calor, ¿no? Es una fórmula que va lo que se llama cambios en el calor almacenado en el organismo, es igual a 0,83, que es un calor específico de los tejidos corporales. El peso, W, que es peso corporal en kilogramos. Y por último, la diferencia de las temperaturas en las cuales se logró el almacén. Por ejemplo, yo tenía temperatura de 36 y ahora tengo 38. ¿Cuánto has almacenado? ¿Cuánto de contenido de calor extra tienes, ¿no? Entonces, eso nos permite calcular mediante esta fórmula. El sistema va a regular la temperatura por varios
mecanismos, pero los tres principales es receptores de temperatura porque tengo que tener alguien que reciba si realmente hay calor o no, o frío, ¿no? Un centro integrador que ya saben ustedes que es el más común, popular, es el hipotálamo, ¿no? Entonces es nuestro integrador por excelencia de la parte de la regulación de la temperatura, ¿ya? Y la otra son las respuestas termorreguladoras, ¿no? Bien. Esto de las termorreguladoras tiene que ver mucho con los mecanismos que hacemos para mantener o aumentar la calor, ¿no? Ah, por ejemplo, sudar, tiritar, ¿no? El temblar, ¿no? Genera producción de calor, ¿no? ¿Qué termorreceptores del organismo tenemos? Tenemos los receptores cutáneos, hipotalámicos y receptores espinales. Analizaremos, por ejemplo, si es regulador cutáneo, tiene que ver que este receptor va a captar si hay frío o calor. Lo capta porque básicamente tenemos en nuestra piel, podríamos decir, células especializadas para la captación de temperaturas o modificación de la temperatura, ¿no? Es de la primera línea, cutáneo. Después viene el hipotalámico, en el área preóptica del hipotálamo anterior, se encuentra directamente en los termorreceptores hipotalámicos, ¿no? Que nos ayudan a detectar cambios de temperatura. Y bueno, los receptores espinales básicamente no son los más importantes, pero importante que los conozcan, ¿no? El hipotálamo hemos quedado que es el centro regulador. Antiguamente había una teoría bien curiosa, que era la teoría histórica, desechada actualmente, que dice que el hipotálamo anterior controla la calor, el hipotálamo posterior, mm, básicamente conservación de calor, ¿no? Uno perdía y otro conservaba. La verdad no es así, ¿no? Más bien, actualmente se dice que hay circuitos hipotalámicos complejos, ¿no? Todos tratan de generar un apoyo, algo así, ¿no? Circuitos pero complejos que permiten interaccionar y regular. Múltiples transmisiones implicadas, integración de otras moléculas cerebrales y relación funcional aún en investigación, ¿no? O sea, hay varios estudios que se están haciendo actualmente, ¿no? Sobre cuál es el mecanismo real de la regulación de la temperatura. Cómo nuestras conductas termorreguladoras, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para regular? Básicamente, mm, porque ustedes saben que el ser humano se adapta, ¿no? Y busca lugares donde vivir y se adapta, ¿no? Entonces busca ambientes mm, básicamente confortables, creo yo, ¿no? El ser humano no va a querer buscar, pero algunas poblaciones de seres humanos han buscado lugares extremos, ¿no? Cabe mencionar, por ejemplo, la Rinconada en Juliaca, donde hace un frío terrible, pero la gente se ha modificado ahí por motivos económicos, ¿no? Minería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no siempre el ambiente que busca es confortable, sino por necesidades de algún trabajo o organización. El otro es modificaciones de posturas, ¿no? A veces nuestro cambio de postura puede alterar el área de radiación y básicamente nos permite ganar calor, ¿no? La vestimenta. Diferente vestirse en el frío aquí, cuando viaja uno a la sierra, a diferente del frío allá en Rusia, ¿no? O en zonas muy agrestes, ¿no? Ahí se visten las ropas tipo de esquimal, ¿no? Entonces, el uso de vestimenta también forma parte de la regulación del frío, ¿no? Lo otro es la ingestión de alimentos y agua. Entonces, eso también nos ayuda a termorregular, ¿no? La ingesta aumenta durante exposiciones prolongadas al frío y desciende con el calor, ¿no? Y ahí se ve la parte de regular, ¿no? Ahora, hay respuestas fisiológicas al frío, ¿no? Hemos quedado que cuando hace frío, lo primero que va a pasar es que una vasoconstricción superficial, por eso mismo no se ponen heladas. El objetivo, lo vuelvo a repetir, es que toda mi sangre
ya no esté en las venas superficiales, sino vaya a las venas profundas. Y que estas venas profundas, al estar en contacto con las arterias, ¿sí? Al estar en contacto con las arterias, transmitan calor y se mantenga la temperatura. El otro es la piloerección, ¿no? Lo que llaman la piel de gallina, mm, que básicamente es una respuesta ah, para poder mantener calor, ¿no? Principalmente en animales con pelajes densos, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso es como una respuesta fisiológica. Y tiritona o tiritira, lo que es este temblor, ¿no? El temblor que es el cuerpo, eh, el famoso, estás tiritando, ¿no? Como mencionamos a veces. Entonces son contracciones que genera el cuerpo, básicamente por el frío, para producir calor. Entonces ahí viene la tiritona, ¿no? El mecanismo por el cual tú tiemblas y generas calor. Eh, También nosotros nos aclimatamos al frío, ¿no? Ese es otro punto. Mm. Aumenta el metabolismo mínimo y aumenta, por ejemplo, en nosotros la aclimatación al frío es bastante difícil, ¿no? Nuestro cuerpo no tiene esa capacidad, por eso necesitamos de medios para sobrevivir, ¿no? Abrigos, ropa especial, ¿no? Para poder mantenernos. A diferencia de otros animales que no, ¿no? Ellos a 5 grados centígrados pueden aumentar su metabolismo, su temperatura, ellos lo regulan y de esa manera mantienen su aclimatación o su adaptabilidad. Entonces, en general, la respuesta fisiológica es cada vez que tenga, por ejemplo, yo calor, por ejemplo, ya hemos hablado del frío, pero ahora del calor, primero va a haber un calentamiento de la piel, ¿no? Exposición al calor eleva la temperatura cutánea, activando los termorreceptores correspondientes. Eso genera vasodilatación cutánea, aumenta la sangre, y al aumentar la sangre en mi piel, me da la capacidad de eliminar calor, ¿no? Y hay pérdida de radiación y convección, inicio de sudor, ya acá básicamente es otro mecanismo para perder calor. Y evaporación por única vía, que también es otro mecanismo de perder calor. Sí, nos podemos aclimatar al calor. Creo que acá, a diferencia del frío, acá una vez que tienes calor, por lo menos en el frío te abrigas, ¿no? Como muchas veces uno ha mencionado, pero en el calor, ¿qué hacemos? Agua, ducharse, ¿no? Eh, Más o menos la adaptación al calor se da un promedio de 8 a 10 días, ¿no? Por ejemplo, antes de la aclimatación, una persona no acostumbrada al calor experimenta elevaciones marcadas de temperatura central y superficial, frecuencia cardíaca máxima, mareos, náuseas, ¿no? Y posible que colapse durante ejercicios intensos en ambientes calurosos, no lo toleran. Eso suele ser, pero hay un proceso de aclimatación que se da entre los 8 a 10 días, como les mencionaba. Ah, es una exposición diaria a las mismas condiciones, pero durante periodos más cortos, durante 8 a 10 días, ¿no? Y el cuerpo comienza a adaptarse. Y después de la aclimatación, vamos a ver que el descenso del umbral de temperatura para iniciar la sudoración y vasodilatación se va a modificar, ¿no? Mayor intensidad de sudoración, pérdida de calor más rápida y se va a dar lo que son elevaciones de temperatura similares a ejercicio en ambiente frío. Entonces, todo contribuye a poder mantener adecuadamente el cuerpo y tratar de perder calor, ¿no? Ese es básicamente el objetivo. Durante el ejercicio, ahí también pasan muchas cosas, ¿no? La temperatura puede elevarse porque el cuerpo está caliente, los músculos están trabajando al 100%, entonces generas mayor temperatura, ¿no? Y de hecho que vas a botar también calor mediante el sudor, ¿no? Y ese es todo el mecanismo del sudor, ¿no? Eliminar calor. Definiciones. ¿Qué es fiebre y qué es hipertermia, ¿no? Hipertermia significa aumento de la temperatura, ¿no? ¿Y qué es fiebre?
Son dos términos mm, que deben entenderlo básicamente por los principios de que lo originan. La fiebre es normal, todos tenemos fiebre, ¿no? Ante situaciones de infecciones, fiebre, ¿no? Cuando tienen una infección bacteriana, viral o micótica. Fiebre también te da por enfermedades autoinmunes, hasta el cáncer da fiebre en algunos casos, ¿no? Pero la hipertermia ya es algo mucho más patológico, ¿no? Y ahorita vamos a entenderlo. ¿Qué es la fiebre? Es el aumento de la temperatura, recuerden, no superficial, tiene que ser temperatura central. Tampoco no mencionamos temperatura corporal, sino temperatura central, ya que se produce por la elevación del punto de referencia hipotalámico. ¿Ya? El termostato se ajusta a un valor más alto, más o menos 37 hasta 39 grados centígrados, ¿no? O sea, es como que se modifica, ¿no? Mm. Hay cambios en el punto de referencia, mediada por pirógenos, en este caso agentes que estimulan el aumento de la temperatura. Normalmente se refiere a una infección, una inflamación y nuevo equilibrio térmico a mayor temperatura, ¿no? Comienza a haber cierto grado de adaptabilidad. Pero la hipertermia es aumento de la temperatura central sin cambios del punto de referencia, es decir, es un termostato que pone 37, pero la temperatura corporal aumenta. Ya todo el organismo comienza a generar temperaturas altas. Y eso hasta cierto punto no es correcto, ¿no? Entonces, pues una persona que hace ejercicio físico intenso puede llegar hasta 40 grados centígrados, ¿no? Y eso también puede tener muchos problemas. ¿Qué mecanismos producen fiebre? Pirógenos, exógenos, virus, liberación de citoquinas. Acá básicamente interleuquina 1, alfa es uno de los responsables también. Hay interferones y hay proteínas 1 inflamatorias de macrófagos, ¿no? Se activa también el nervio vagal, la parte de activación vagal, con citoquinas, ¿ya? Y también el núcleo de tracto solitario también juega un papel importante con la noradrenalina en la regulación como pirógenos, ¿no? Y producción de prostaglandinas. Si se dan cuenta, la temperatura de 37 llega a 39, acá está el cambio en el punto de referencia, y vean cómo hay una vasoconstricción y genera escalofríos, ¿no? Para poder mantenerme durante ese momento y aumentar la temperatura, hacer ejercicio, puede ser, o a una infección. Primera fiebre y viene una fase de vasodilatación eh, o sudor, ¿no? Como que pierdo calor, ¿no? Y así es un ciclo que siempre se va dando. A ver, con esto ya nos falta para terminar dos diapositivas. Miren, ¿cuáles son los factores ambientales de la termorregulación? Y es curioso, ¿ah? Ustedes inconscientemente, ustedes han experimentado esto. Por ejemplo, si yo estoy a 35 grados centígrados, frío, los mecanismos de, o sea, frío desde un punto de vista, nuestro cuerpo tiene 37 y 35, ¿no? Es como que es una temperatura más inferior a nuestra temperatura corporal estándar, ¿no? ¿Qué sucede? Los mecanismos de pérdida de calor se vuelven ineficientes, ¿ya? Y la evaporación del sudor se convierte en la única vía de pérdida de calor, ¿no? Entonces, la temperatura del ambiente juega un papel importante en este tipo de mecanismo. La humedad relativa, ¿no? La tasa de evaporación es inversamente proporcional a la humedad relativa. Entonces, el hecho de que mi cuerpo tenga humedad también eh, va a generar que cese la evaporación, ¿no? Por tal motivo, la humedad relativa también influye en la conductividad del calor del aire. El otro es la velocidad de aire. No sé si les ha pasado a ustedes cuando no están con polo, digamos que estamos en un ambiente hasta menos 18 grados centígrados y un viento muy fuerte puede hacer que tú percibas más bien la temperatura como si fuese mucho más fría. A veces ha pasado eso, ¿no? Entonces, el viento
el aire que corre en este caso, a más velocidad, más pérdida, ya, más pérdida de temperatura. Por eso es que podemos bajar a temperaturas mucho más bajas, a pesar de que todavía nos mantenemos a una temperatura fría, ¿no? Pero eso puede hacer que tenga más frío. Y la temperatura de objetivo circulante básicamente afecta el intercambio de calor por radiación, ¿no? A ver, ¿hay mucha importancia clínica en la termorregulación? Sí, porque previene ciertos trastornos, ¿no? A veces la temperatura, como hay patologías, te puede producir calambres, agotamiento, el famoso golpe de calor que se da mucho en trabajadores deportistas y a veces en la población y vienen, ¿no? Eh, el otro es el básicamente manejo de emergencias, el diagnóstico diferencial y condiciones anestésicas. Miren, en emergencia, por ejemplo, la reconocimiento temprano de golpe de calor o la intervención urgente puede prevenir lesiones cerebrales irreparables, ¿no? Y salvamos una vida. En respecto al diagnóstico diferencial, distinguir entre fiebre e hipertermia es crucial para el tratamiento. Ya, no se olviden. Mm, la parte anestésica dice la vigilancia de síndromes hipertérmicos malignos durante procedimientos quirúrgicos es esencial para la seguridad del paciente. Miren, si van a ser anestesiólogos, tengan cuidado con esto de lo que llaman la hipertermia, hipertermia maligna se llama, ¿no? Es una patología que se produce por el uso de alotano. Tú le das alotano, que es un analgésico, perdón, un sedante, ¿no? Tú le das alotano y el paciente genera hipertermia, ¿no? Puede llegar hasta 43 grados centígrados y a veces han fallecido, ¿ya? Entonces, por eso es que le ponen condiciones anestésicas, ¿no? No se olviden, en la parte anestésico, si ustedes están enfrentando una hipertermia, tengan mucho cuidado, ¿ya? Mm, me faltó mencionarles esto también, un ratito. Esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los trastornos de calor más comunes? Calambres por calor, ¿ya? Espasmos, dolor intenso muscular. Es como que se da un proceso de calentamiento muscular y eso genera calor, sudor, calambres, ¿no? El otro es agotamiento por calor, ¿no? Aquella persona que está expuesto a- al calor, temperaturas muy altas, se generan cefaleas, náuseas, vómitos, zumbidos, calofríos, diarreas. Ya puede haber elevaciones de temperaturas rectales hasta más de 40, ¿no? El otro es síncope por calor, ¿no? El desmayo que se da por calor cuando estás expuesto a temperaturas muy altas. Y el otro se llama golpe de calor. Temperaturas pueden llegar a 43 grados centígrados. eh, Puede generar convulsiones, delirio, y es importante poder bajar la temperatura. Me iba a mencionarles esto, que eran los síndromes hipertérmicos especiales, la hipertermia maligna, que se produce básicamente en aquellas personas que usan anestésico, como les mencionaba, alotano, ¿no? Ahora no les va a pasar a otro porque para que tengas ese efecto tienes que tener una miopatía genética, ¿no? Básicamente con aumento de calcio liberado, ¿no? A nivel de reticulado sarcoplasmático. Y si tienes eso y te ponen alotano, generas hipertermia maligna, ¿no? El tratamiento es suspenderlo rápidamente, ¿no? El otro es el síndrome neuroléptico maligno, que también van a escuchar ustedes en algún momento, parecido a la hipertermia maligna, solamente que esto se da por el uso de mm, eh, básicamente de ciertos fármacos, como en este caso como neurolépticos, ¿no? Y el otro se llama el síndrome hipertérmico por serotonina. Ese también es otro problema, ¿no? Pues a mí me ha llegado varias veces gente que se ha tomado sertralina, que es inhibidor de recaptación de serotonina, y han elevado tan altos sus niveles de serotonina que me vienen con trastornos extrapiramidales, comienzan a temblar y me vienen con fiebre. Y me acuerdo que la fiebre comenzó a subir, a pesar de que pues metamisol, le dimos
todo para bajar, no bajaba, ¿no? Y se complican. Entonces, factores que pueden desencadenar fiebres extremadamente que ellos llamamos síndromes hipertérmicos, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, doctores, sobre la fiebre? Entonces, si se han dado cuenta, nuestro organismo genera muchos mecanismos de control de la temperatura, ¿no? Entiéndanlos, compréndanlos para poder traspolarlo en alguna explicación en un momento que enfrenten, ¿no? ¿Por qué viene con temperatura tan alta? ¿Qué puede estar pasando? Ya saben que existe una hipertermia maligna, intoxicación por serotonina, ¿no? Podría también producir. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, doctores, damos por concluido esta parte de la exposición de este tema. Y doctores, muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana. Nos vemos, doctores. Recording stopped.